bendiga a la iglesia en esta noche. Amén. Tenemos una cantidad chévere de hermanos en este día. Me alegro. Vamos a ver si hay más participación que la última vez. El tema de la apologética, vamos a poner una pausa. Se acabó por lo menos por ahora, por el momento. Creo que ya habíamos discutido todos los aspectos básicos y fundamentales para el ejercicio sano de la apologética, ¿verdad? Si tienen alguna duda o pregunta del tema, en confianza pueden preguntar. De hecho, fuimos a una parte práctica sobre la apologética también, tuvimos un ejemplo sobre un tema en particular, vimos dos posturas diferentes sobre el mismo tema, lo defendimos y creo que podemos decir que fue bastante conclusivo, ¿verdad? Hemos llegado a una conclusión. Y creo que podemos ponerle una pausa al tema de la apologética, ¿no? Pues, me imagino que están de acuerdo también. Quiero darle paso a un tema nuevo, que es el tema del emocionalismo, ¿verdad? Y el versículo que vamos a estar utilizando para este tema, para este estudio, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Amén. Primera de Pedro 5, 8. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Señor, la base de este estudio que estaremos desarrollando, te pido que sea tu sabiduría, tu palabra la que hable, Señor. No queremos escuchar al hombre alguno, Señor, queremos escucharte a ti. Señor, prepara nuestros corazones, nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que realmente tú has querido decir a través de tu palabra, Señor. Señor, bendice a esas personas que se están conectando, se conectarán de igual manera, Señor, y que cualquier inquietud, cualquier duda, Señor, que surja, Señor, que podamos contestarla según la palabra para exhortación y edificación de tu cuerpo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si ustedes hacen una investigación sobre esta palabra, emocionalismo, búscalo en internet o donde sea, verán que va a salir algo que no tiene que ver con el tema que vamos a discutir, sino que sale emocionalismo desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Y es algo diferente. Más o menos tiene que ver en el sentido de que es extremadamente subjetivo, ¿verdad? Pero eso es desde el campo de vista, punto de vista filosófico. El emocionalismo aquí que estamos trayendo es desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Por esa aclaración. Por si quiere buscar más información sobre el tema, tiene que ponerlo de esa manera. Y para entender esto desde el punto de vista religioso es importante discutir 4 conceptos. Primero es sentimientos. Emociones. Emocionalismo. Y lo que nos dice la Biblia es ser sobrios. O sobriedad, ¿verdad? Alguien que pueda más o menos decirme la diferencia entre, por lo menos estos 3, sentimientos, emociones y emocionalismo. ¿Qué es emoción? ¿Qué es una emoción? Es un estado de, Uh-huh. es un estado del ser humano donde expresa algún tipo ¿de qué?
Pudiera decir algo que uno siente. No, Sí, que uno expresa, que un uno es estado de como, expresión, ajá. ok. Un ejemplo es que uno venga a Cristo y es una emoción para uno. Ujú. Uno venga al culto diariamente los domingos, los días de la semana, y estemos alegres, contentos, emocionados por estar en la iglesia. Que podamos alabar a Dios con libertad y que esa emoción se refleje a otras personas. Que estemos contentos, con contentamiento. Ok. El hermano Carlos mencionó unas palabras clave. Él mencionó que es un estado, que es una expresión. El hermano Joel sí dijo palabras clave que hacen mención a lo que es las emociones, pero también mencionó otras palabras que son parte de los sentimientos. Él mencionó palabras como alegre, contento. Eso cae dentro de los sentimientos. ¿Por qué no cae dentro de las emociones? Porque es la manera en que se expresan. Porque es la expresión de la emoción. Ok. So ya estamos llegando. Ok. Entonces vamos a definir concretamente. Emociones. Aunque sea un chocolate, por favor. No, Carlos, tú tienes ya una tienda de chocolate. Ok. So, después hablamos para firmar papel y eso, a ver cómo hacemos. Willy Wonka. Willy Wonka. Emociones son experiencias sensoriales manifestadas. Son reacciones neurofisiológicas. Por ejemplo, llorar o los escalofríos. ¿Verdad? Un estado es una expresión, se puede percibir. Ok. ¿Verdad? Ahora, los sentimientos son la atribución de significado según la autopercepción de las emociones. Ok, so básicamente lo que nosotros sentimos le atribuimos un significado. So, por ejemplo, una emoción sería el llanto. Un sentimiento sería tristeza. Le estás atribuyendo a ese llanto que te sientes triste. ¿Verdad? No siempre, es importante esa aclaración porque no siempre que uno llora necesariamente uno está triste. ¿Verdad? Pueden ser muchas cosas, puede ser de gozo, puede ser de tristeza, puede ser simplemente literalmente una reacción química, una cebolla. Ahora, entonces con esto, claro, ¿verdad? Estas definiciones, entonces, ¿qué ustedes creen que será el emocionalismo Eso cae casi dentro de religioso? dentro de una ideología, Ok. un sistema de conducta, de práctica que se enfoca excesivamente en las expresiones de las emociones. O sea, se enfoca excesivamente en las emociones. Emoción, ok. ¿Verdad? El sufijo ismo hace referencia a esa ideología que dice el pastor, y él menciona que es una ideología enfocada en emociones. Ahora, y en sí mismo, el emocionalismo, eso enfoca en las emociones, en eso nada más no hay tanto peligro, ¿verdad? Las emociones en sí mismas no son malas. Ahora, si definimos emocionalismo religioso como el confirmar o aprobar una doctrina o experiencia como cristiana basada en las emociones y no en la Biblia, entonces es el problema, ¿verdad? So, básicamente el emocionalismo lo que hace es sí, es la voluntad de Dios, porque hay emociones envueltas. Ese es el emocionalismo. Reducir el estudio, la confirmación y el procurar la voluntad de Dios basada en las emociones, ¿verdad? Ahora, el problema con eso es que la Biblia dice que seamos sobrios, ¿ok? So, vamos a discutir el tema de la sobriedad. ¿Qué es la sobriedad? Sobriedad, ser sobrio. ¿Qué es la sobriedad? Es el estar alerta, el no dejar el intentar no dejar que las emociones tomen Un control. control, gracias Joel, control. Ok. La sobriedad es un estado de conciencia Ciencia. no alterada.
Y eso nos permite, como dijo bien el hermano Carlos, estar alertas. Ahora, con eso en mente, ¿qué cosas entonces amenazan ese estado que la Biblia nos manda a estar? Sobrios. Ya. Lo primero que la gente dice, hay que estar sobrio, ¿qué es lo que no hay que hacer? No está ebrio. No estar ebrio, que es alcohol, ¿verdad? No consumir alcohol excesivamente. Vamos a poner cosas que amenazan alcohol. ¿Qué otra cosa? Narcóticos, medicamentos. Ujú. Cuando digo eso, yo digo otros tipos de droga, porque el alcohol es una droga. Ok, perfecto, sí. El estrés. Estrés. Ujú. Cualquier, Te estás robando los chocolates, Carlos. cualquier Tengo cosa, la fábrica ya. cualquier cosa que cause placer, pero Desmedido. que exacto, Lujuria. en sí mismo el placer, exacto, en sí mismo el placer no es malo, pero la adicción a algo que Muy importante eso, Sí. porque a veces hablamos tenemos se me olvida otra vez la palabra en español, bias, sesgo, de asociar la sobriedad con el no alcohol, lo cual está bien, luego las drogas, pero no podemos pasar por desapercibido otros factores que sí afectan nuestra sobriedad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es un mandato de la palabra estar sobrios? Entonces es necesario identificar todas aquellas cosas que amenazan nuestra sobriedad. ¿Alguna otra cosa? Que La irracionalidad sería. vamos por ahí. Irracionalidad. On fire. Irracionalidad. ¿Y de qué estamos hablando hoy? ¿Qué estamos hablando hoy? De emocionalidad. Las emociones mismas pueden ser una amenaza a la sobriedad. Como dije, las emociones en sí mismas no son malas, pero pudieran amenazar la sobriedad. Ok. Y obviamente, ¿verdad? Según el tema de hoy, nos vamos a estar enfocando en ese punto, y tal vez parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5. Pero quiero enfocarme en el emocionalismo. ¿Ok? Si bien las emociones en sí mismas no son malas, como ya hemos discutido, no podemos guiarnos por ellas. Ellas, las emociones, deben ser el producto de hacer la voluntad de Dios y no las emociones dictar cuál es la voluntad de Dios. ¿Entendieron eso, hermano? ¿Verdad? Tu voluntad, oh Señor, es agradable y perfecta. ¿Verdad? Eso causa un gozo, esa sensación de agradable y perfecta provoca un gozo de satisfacción, de alegría. Al hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Verdad? Hacer la voluntad de Dios hace que las emociones saludablemente nos sigan a nosotros. Las emociones reflejan de diferentes formas también. Claro. O sea, es depende como esté tu estado de ánimo. Ujú. Ya, si yo veo que un ánimo bajo en una iglesia, el ánimo esperando recibir algo y no lo recibo, voy a irme con el mismo ánimo. Pero vemos a David que cuando llevaron el arca, oí donde David brincó, danzó porque estaba emocionado que el arca de Jehová entrara y dando alabanza todo el tiempo a Dios. Ujú. Y por eso que nosotros nos emocionamos cuando venimos a la iglesia, no tirando sillas, pero pudimos alabar a Dios libremente y decirle qué grande tú eres Dios, qué grande y poderoso. Pero hay gente que tampoco reflejan sus emociones, que son la gente que sin emociones, que las caras son como, es una enfermedad, ¿sabes? Que es una enfermedad, que sin emociones, tú sabes, que tú le hablas y siempre va a tener la misma cara. Yo, si está triste, va a tener la misma cara. Ujú. Y ven otra gente que son paranoicas, que pueden ver en una iglesia y si alguien alaba a Dios se asusta, si el otro alaba a Dios se asusta. Que eso, ¿sabes? Que eso son emociones diferentes. En la misma iglesia, en el mismo culto, pero cada uno podemos tener una emoción diferente. Sí, mencionaste algo bien importante, Joel, y es, dijiste que a veces nos sentimos de una manera y a veces de otra. Y precisamente por esa razón, ¿verdad? Como dice la Biblia, si la Biblia nos manda a hacer de ciertas cosas y basáramos nuestras emociones para hacer eso que Dios nos manda, pues algún día estaremos obedeciendo a Dios, otros días no. Como pasa con el ejemplo de
amar a nuestro prójimo, ¿verdad? El amor a nuestro prójimo es un mandato constante, ¿verdad? No significa que hoy vamos a amar a nuestro prójimo, mañana podemos odiarlo, sino de continuo. Por tanto, el amor de nosotros no puede estar basado en nuestras emociones, porque es normal, ¿verdad? Como dice el hermano Joel, en verdad, algún día nos sentimos de una forma, otro día nos sentimos de otra. Muchos factores involucran, ¿verdad? Puede ser neurotransmisores, hormonas, dieta, factores estresantes externos, internos, sin número de cosas. Pero las emociones, ¿sabes? Que uno puede estar triste y eso, pero nuestra mente, nuestro corazón, aunque nadie lo oiga, nadie lo oye, gracias Señor, porque son emociones internas que solamente Dios las ve. Claro, y por eso es que dice la palabra que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Para que podamos sobrellevar, ir por encima de cualquier emoción que sintamos, esa paz sobre todo eso. Y en esa paz tener esa sobriedad que necesitamos. Ok, perfecto. Uno de los ejemplos, vamos a tomar diferentes tipos de sentimientos, por ejemplo, la tristeza. Ok. Dice, por ejemplo, sometiéndonos a Dios, el Espíritu nos puede redarguir, nos puede convencer de pecado. Esto a su vez nos puede producir tristeza para arrepentimiento. Esa tristeza es producto de un convencimiento bíblico. Alguien más no nos puede hacer sentir triste por cosas que no sean bíblicas como método de manipulación y así agradar a Dios. Vamos a explicar. Bueno, alguien que haya entendido qué quiere decir eso. El someternos a Dios puede hacer que el Espíritu nos redarguya. Ese redarguir puede provocar tristeza en nosotros para arrepentimiento. Esa es la parte bíblica. Pero no podemos dejar que alguien más produzca una tristeza en nosotros con cosas que no sean bíblicas para decir para poder agradar a Dios de esa forma. Un método de manipulación. Manipulación, ¿ok? So, vemos cómo existen, y la Biblia misma lo menciona, existen dos tipos de tristeza. Una producto del espíritu, otro producto del mundo. Segunda de Corintios 7:10. ¿Y que lo busca? Hay una que es de arrepentimiento y una que es de remordimiento. Sí, y son dos cosas diferentes. Judas. A Judas. Pedro y a Judas. Exactamente. Sí, Sí, exactamente. Pedro y Judas. Ya. Y en Primera de Corintios, ¿qué dijo? Segunda de Corintios 7:10. Amén. ¿Quieres que lo lea? Sí, claro. ¿Lo lee? No, sí. Porque dice, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ok. Desde el punto de vista bíblico, ¿el cristiano siguió la tristeza o la tristeza siguió algo más? Desde el punto de vista cristiano, la tristeza... ¿El cristiano siguió a la tristeza o la tristeza siguió a algo más? Oh, sí, la tristeza siguió a algo más. Que es el convencimiento y el redarguir de Dios, ¿verdad? Que produce el arrepentimiento en nosotros. Ahora, desde el punto de vista del emocionalismo, si tú no buscas esa tristeza, si tú no buscas manifestar llanto, pues entonces hay un problema. Ahora, no estamos diciendo nuevamente, esto es un tema delicado, hermano, pero hay que tener sabiduría. O sea, no estamos diciendo, ¿verdad?, que las personas, obviamente, al venir a Cristo no sientan esa tristeza, ese llanto, puede pasar, pero no es lo que buscamos. ¿Verdad? Si eso fue producto de esto, amén, ¿verdad? Está bien, bienvenido sea. Pero jamás buscamos eso como forma de agradar a Dios para demostrar un arrepentimiento. El arrepentimiento simplemente es el cambio de mente, ¿verdad? Y aceptar a Cristo. Suficiente, no hay que envolver las emociones. Que las emociones fueron parte de, está bien. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto? Pero eso todo no va junto en el mismo, porque estamos hablando y yo creo que todo va como todo unánime, juntos. Porque como humanos, somos humanos, siempre vamos a tener las emociones, siempre vamos a tener todo lo que está hablando aquí. Y vemos que yo creo que todo va enlazado. Y a veces tú estás en un culto y sales llorando. Porque hay una palabra que el pastor habló y te tocó. Y tú estás en una situación y sales llorando.
Y vemos que ese es Dios cuando brega. Dios brega porque para eso es el pastor, para que nos predique y nos redarguya. Y a veces lloramos, nos sentimos bien, y a veces, como humanos, salimos enojados, porque eso es así. Eso estamos en carne, todavía en la carne. Y vemos que yo creo que el llorar también es parte del motivo de que Dios me está confrontando y yo quiero estar bien con Dios y quiero tener un cambio y lloro porque Dios me está hablando a través de su palabra. Claro, Y claro. cuando Dios habla a través de su palabra, yo digo que nadie se puede detener a la presencia de Dios. Ujú. Sí, no, definitivamente. O sea, pero en ese caso, ¿verdad? La tristeza siguió ese arrepentimiento. ¿Verdad? Nunca vamos a un culto buscando esa emoción. Simplemente buscamos la voluntad de Dios y si la voluntad de Dios provoca en eso en nosotros, amén. ¿Verdad? Porque a veces sentimos ese impacto y nosotros decimos, wow, Dios, qué grande tú eres, qué pequeño yo soy. Y lloramos y eso está bien. Sí, yo quería señalar que las emociones son subjetivas, o sea, no todo el mundo va a reaccionar de la misma manera. Supongamos vamos a suponer, una predicación de arrepentimiento. Se pueden arrepentir 5 personas, pero las 5 no necesariamente van a tener la misma emoción. Claro, exactamente. Uno puede que venga súper acongojado Ujú. y llore. El otro viene triste también, pero no necesariamente llore. Claro. Y El por esas razones que no podemos hacer Exacto. doctrina de que para tú arrepentirte, para demostrar arrepentimiento, Exacto. tienes que manifestar X o Y emoción. Y ese es lo que estoy presentando para darle, añadirle a lo que tú dijiste. Otro puede venir gozoso. En paz. Exacto, con un sentimiento de paz y alegría. O sea, que las emociones son subjetivas. Entonces, si por ejemplo yo como pastor miro y 3 de ellos no lloraron, y digo, esos no se arrepintieron de verdad. Exacto. Yo estoy Eso sería pecando. una tendencia de emocionalismo. Estoy juzgando según las apariencias, Ujú. cuando el que mira el corazón es el Señor. Claro, exacto. Entonces estamos juzgando desde un punto de vista de esta ideología, ¿verdad? Exacto. Y ese es el problema, hermano, ese es el problema. Nuevamente repetimos, no estamos desechando las emociones, no hay problema con eso, pero no es nuestro método para juzgar. Ajá. Ya no. Es obvio, sí, que somos Sí. criaturas emocionales, tenemos Claro. emociones, pero que si nos vamos a dejar llevar para hacer un juicio basado en la emoción, ya entonces estamos siendo subjetivos Ujú. y no objetivos. Claro. Y ese sería el punto. Bueno, yo dejo que siga porque más adelante vas a tocar Está bien, otros puntos está y bien. eso. Ok. Entre más puntos mejor aquí. Sí. Ok, eso es un ejemplo, ¿verdad? De la emoción sentimental. Yeah. Está otro tipo de emoción sensorial, por ejemplo, experiencias sobrenaturales, ¿ok? Sensorial, sobrenatural. Ahora, con esto no estamos encajonando a Dios de que Dios no pueda hacer milagros, ni pueda haber una experiencia sobrenatural, no es eso, ¿ok? Ahora, nuevamente, no podemos basar nuestro compromiso con servir a Dios basado en eso. O sea, que si Dios no me da una experiencia sobrenatural, aquí no hay nada que hacer. No se trata de eso. Por ejemplo, hay personas que afirman que en un servicio religioso vieron ángeles, ¿verdad? Por tal motivo, tal servicio religioso es de Dios. Porque fueron testigos, ¿verdad?, de la presencia de ángeles dentro de ese servicio. Ahora, esto no es razón de peso para confirmar la voluntad de Dios en dicho lugar. Primero que todo, los ángeles no son superiores a la palabra de Dios. O sea, que si una persona dice y afirma y viene a predicar aquí que tal culto, tal servicio, tal práctica, tal lo que sea, debemos de seguirla porque ahí hubieron ángeles manifestándose. ¿Eso usted cree que es una razón válida para automáticamente seguir esa doctrina o esa práctica o ese culto que ellos estaban diciendo? La pregunta sería, ¿Satanás se presenta como ángel de luz? ¿Qué Para el ángel- tercer punto. ¿Qué ángel vieron? Sí, no, exacto, sí. Ah, Ok, bueno, ya que el pastor lo mencionó, vamos a
decir aquí. Primero que todo, los ángeles, aunque ya lo mencionó, son superiores a la palabra de Dios, a la Biblia. Segundo, habría que confirmar si realmente eran ángeles lo que vieron. ¿Verdad? Que hay muchas, o sea, volvemos a repetir, no es que sea imposible, hermano, pero que muchas veces no ha pasado que, no, que si esos fueron ángeles de verdad, hacen unas pruebas y eran, sí, unos reflejos de luz, entonces quedan en vergüenza, ¿ves? Por estar siguiendo y estar declarando que eso sí fue así, cuando no estaban las pruebas suficientes. Como la Virgen que está en Puerto Rico, hace decir que... Sí, ¿no? Tostadas de pan, manchas de agua, cámaras con craqueadas. Y tanta gente ignorante que le sigue. Y mucha gente que le sigue, miles y millones de personas siguen ese supuesto testimonio, ¿verdad? De estos seres angelicales o santos o lo que sea. Por eso hay que cuidarnos, hermanos. Una experiencia sensorial, aunque parezca sobrenatural, no es motivo suficiente para declarar que ahí estuvo la voluntad de Dios o hay que seguir esa experiencia. Creo que los mormones, el fundador tuvo una supuesta experiencia sobrenatural con el ángel Moronis. Y miren la doctrina que se ha formado. Y yo digo, el cristiano debe ser como Santo Tomás, un poquito de incredulidad para cuando vienen estos temas. Tiene que tener incredulidad. Eso es Escéptico, ser escéptico. Y es saludable. Sí, lo vamos a ver. El ángel Moroni salen los morones. Porque eso es una realidad. El pastor Juan Manuel Vaz dice que él prefiere que Dios cuando lo juzgue por ser demasiado escéptico, creo que por tomar a Dios demasiado en serio, a no tomar a Dios en serio. Claro. Y tienes razón, ¿verdad? Mejor prevenir que lamentar, en otras palabras, ¿verdad? Tremendo. ¿Verdad? Primero, el ángel la experiencia en sí misma sobrenatural, sea con un ángel, sea con serafines, querubines, bestias aladas, lo que sea, no son superiores a la voluntad de Dios manifestada en la palabra, es lo primero que todo. Segundo, ¿verdad? Habría que confirmar que si realmente era la presencia de ángeles. Y tercero, como dijo el pastor, hasta Satanás mismo se viste de ángel de luz. Entonces, ¿qué estamos haciendo, verdad? Hay que tener cuidado en lo que nos estamos pasando para guiarnos. Esta experiencia sensorial, visual o incluso auditiva, ¿verdad? Si es que te hablan los ángeles o lo que sea, no es de peso suficiente para descansar diciendo que hacemos la voluntad de Dios al experimentar tales cosas. ¿Qué dice Gálatas 1.8? ¿Alguien que busque Gálatas 1.8? Un ángel del cielo. Ahora, ¿de qué cielo? Porque de acuerdo a la Biblia hay dos o tres cielos. Este es el cielo. El ángel del cielo se presenta. Si no viene enviado de Dios, no te va a decir nada. Te puede decir una mentira. Claro. Bueno. Claro, la única forma de confirmar, ¿verdad? Si el mensaje es de Dios o no es hay que leer. Por ejemplo, el ángel que se le apareció a María. Claro. Él le confirmó que iba a tener un hijo. Claro, y se dio. Sí, claro. Y en ese tiempo, ¿verdad? Que no estaba la palabra como la tenemos hoy día, pues estaba acompañado de señales, prodigios, confirmaciones de profecía, etcétera. ¿Quién lo tiene? Tenía que ser Carlos. No, pero mi esposa, mira, voy a hacer ok. mi esposa va a leer. Gálatas 1.8. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que nos hemos anunciado, sea anatema. Tremendo, ¿no? Aún si un ángel, ¿verdad? Imagino que eso sería una experiencia, uno diría, wow. Y aún así, ¿verdad? Básicamente toman poco su palabra. Que No se rige bajo la Claro. escritura. El apóstol Pedro en segunda de Pedro 1, 19, no tiene que ver con ángeles, pero Sí. le da peso a lo que acabamos de leer, donde él dice que si leemos desde más arriba, desde antes, cuando él está hablando acerca de en el versículo 17, según de Pedro 1:17 en adelante, dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Eso fue la transfiguración. Sí, sí. Pedro está hablando de una experiencia gloriosa que ellos tuvieron Sí. ahí al ver a Cristo glorificado. Ujú. Y que eso fue la ocasión cuando él le dijo, Señor, ¿quieres que preparemos? Ajá. Pero mire lo que dice en el 19. Con toda esa experiencia, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Ujú. Y no se refiere a la experiencia de esa manera. Se refiere a la palabra de Dios como más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, Pedro está diciendo, sobre esa experiencia que nosotros tuvimos, la palabra profética es más segura. Wow. ¿Verdad? A veces hay personas que uno, y no está mal, ¿verdad? Hay personas que piensan, wow, si yo hubiese vivido en aquellos tiempos, yo hubiese caminado con Jesús, pero hay gente que estuvieron al lado de Jesús y nada. ¿Sabes? Pero qué bonito, ¿verdad? Que podemos estar seguros de la voz de Dios a través de su palabra y confiar en eso. ¿Verdad? Porque hay personas que pasan un peregrinaje en su vida buscando señales, siempre en duda. Dios mío, ¿estarás conmigo? O estaré agradándote. Simplemente lea la Biblia. ¿Verdad? Qué bonito que Dios nos dio. Vamos a tomar provecho de tal cosa, cosa maravillosa. Bueno, entonces, ¿verdad? Ni si a un ángel nos anunciaron otro evangelio, que Pablo dice que sea maldito, ¿verdad? Y un ángel uno lo asocia con una figura de autoridad. Entonces eso me trae al segundo punto, el miedo. Al tercer punto, el miedo, ¿verdad? Hay un comentario aquí bueno, Luis, que hace Ajá. el hermano Jorge Chávez. Ah, Jorge. Dice, ven ángeles y a Jesús en cualquier cosa, pero sus vidas y comportamientos nunca lo ven. Qué ironía, ¿no? Y triste, ¿verdad? Ya. Pues ¿cuál es el punto de tener tantas experiencias si al fin y al cabo nuestras vidas no están reflejando a Cristo? Ya. ¿Verdad? Tremendo, hermano. El miedo, ¿verdad? El creyente no debe sentir miedo, hermano, ¿verdad? A pesar de que emocionalmente tal vez llegue a nosotros, pero no debe ser nuestro centro jamás y nunca. Nuestra vida no se debe basar en el miedo. Así tenemos temor, que es respeto hacia Dios, pero nunca miedo. Esa es la palabra de Dios, que el perfecto amor echa fuera el temor. En ese caso no se refiere al respeto, sino al miedo. ¿Por qué? Porque hemos entendido cuál es nuestra posición ante Dios, ¿verdad? No por mérito de nosotros, sino que Cristo nos ha posicionado en una posición de paz, de ventaja, de bendición. Este miedo bíblico. ¿Verdad? Miedo bíblico. ¿Cómo así? Miedo a través de, tú sabes, a través de Dios. Reverencia. Está el miedo- Reverencia, sí, el temor, ese temor, sí, claro. Porque a veces uno está en un carro guindando en un barranco, le baja miedo de ver un barranco. ¿Tú sabes? Claro, exacto. Por eso la Sí, exacto. Eso es natural. Eso es Sí. totalmente natural y saludable, porque si no, no estaríamos por ahí sin miedo y tú eres muerto ya. Descuidado, Muerto, sí, no, claro, son mecanismos diferentes, ¿verdad? Sí. Pero aquí nos referimos al miedo constante, a vivir una vida de miedo, especialmente por lo que va a pasar. Contrario a estar confiado en Dios, es lo que tú estás tratando. de decir. Claro, exactamente. Ya. Y muchas veces ese miedo es infundido por predicaciones de autoridad o supuesta autoridad. Por ejemplo, y esto es lo importante, hermano, de confiar en la palabra. Hay personas que se envuelven en un ambiente de miedo producto de la intimidación por parte de un predicador, presentándose como el ungido de Dios o el elegido de Dios o lo que sea, ¿verdad? De parte de Dios, lo importante. Y lo que dice no puede ser confrontado, porque de ser confrontado estaría confrontando a Dios mismo.
Y si confrontas a Dios, estás pecando, ¿verdad? Terrible, eso es una herramienta satánica, hermano, ¿verdad? Porque ni los ángeles mismos tienen la autoridad para decir no me cuestiones, ni los apóstoles mismos, o sea, apóstoles, ¿verdad? O enviados de Dios con autoridad de Cristo, aún así nunca dijeron, no se atrevan a cuestionarme, ¿verdad? Los de Berea dice que eran más nobles que los de Tesalónica en Hechos 17, porque consultaban las escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto. Claro, exacto, exactamente. Y eso lo tengo aquí también. Dice, la predicación a la iglesia no es de condenación ni de infundir miedo. Es de exhortación o disciplina, pero nunca de condenación, ¿verdad? Porque no hay condenación para que esté en Cristo Jesús. El pecador sin Cristo, obviamente, ¿verdad? Es el único envuelto en un escenario de condenación. Y este también es reversible si es que Cristo le concede el perdón. ¿Verdad? No es que no estamos predicando de que no, que todo el mundo se salva. Que no. Sí, ¿verdad? Hay una condenación para el que está sin Cristo, para teniendo consciente que también Dios le puede dar el don del arrepentimiento como nosotros. Pero a la iglesia jamás y nunca. Porque Cristo, ¿verdad? Ya nos perdonó, no tenemos el miedo a la condenación eterna. Como mencioné, ni los apóstoles con la autoridad dada a Cristo se trepaban en una posición de lucir incuestionables, a pesar de que su mensaje, sí, de hecho, era de parte de Dios. Ellos entendían que otros falsos profetas y falsos apóstoles se levantarían, y por tal motivo era necesario que el pueblo tuviera la confianza, libertad y disciplina de corroborar el mensaje a través de las Escrituras. A pesar de que sabemos que el mensaje de Pablo, de los apóstoles, era un mensaje directamente de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo. Ellos sabían que iban a haber falsos profetas, iban a haber falsos apóstoles, y era necesario que el ejercicio saludable de cuestionar se desarrollara en la iglesia, ¿verdad? Porque está bien, hoy es Pedro, pero después cuando venga esa gente, un Barrabás ahí predicando, ¿qué iban a hacer? ¿Simplemente ir como ovejas al matadero? No. Si el mensaje que un predicador ejerce no inspira al oyente a leer y confirmar por la Biblia dicho mensaje y lo restringe de confrontar al predicador, entonces huye, ¿verdad? Si una persona te dice, no, yo soy el ungido de Dios, este mensaje es de Dios y tienes que hacer lo que yo digo y no te atrevas a cuestionarme, huye, hermano, ni lo escuche, porque Dios no obra de esa manera, ¿verdad? A pesar de que Dios tiene toda la autoridad, Él te va a dar la oportunidad de confirmar todo a través de lo que ya ha dicho en las Escrituras. Y, ¿verdad? Hechos 17:11, que es lo que dijo el pastor. ¿Alguien te lo lea? Hechos 17:11. ¿Lo leo? Sí. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que no era meramente recibir, porque dice que las recibieron, pero dice escudriñando. Claro. Se reciben escudriñando. Escudriñando. No como mi frase favorita es la gente que repiten todo lo que oyen gritar desde un púlpito sin escudriñar las Escrituras. Y así es que se forman las falsas doctrinas. Exacto. Los dogmas, los Y se movimientos reproducen como un virus, peor que el coronavirus. Sí. Y a veces lo que dicen suena bíblico. Y hasta uno, ¿verdad? La memoria puede fallarle mucho a uno, hermano. Por eso es que cuando uno predica es bueno citar la Biblia. A pesar de que uno, estoy seguro que la Biblia lo dice de esta manera, es bueno citar la Biblia y hacer este ejercicio de leerla literalmente, porque el mucho parafraseo uno puede desviar. Y que apunten, sí, los apunten y confirmar. Porque uno también es humano, hermano. Y a veces si uno dice un disparate, entonces lleva el disparate para su casa, nunca lo confirmó, lo sigue compartiendo aún con la buena intención. Yo quiero compartirte este mensaje que escuché, un mensaje que te va a edificar, compartirte el disparate y así se sigue rodando. Y como dice el pastor, a ver, ya se multiplicó como el corona. Muchas veces yo
yo me río, aún estando solo, porque yo tenía un hermano, ya murió, que iba a una iglesia X. Y entonces, pues, él me dijo, Daniel, muchacho, la iglesia estaba encendida. Y Dios habló. Y yo dije, ¿y qué te oíste? Yo no sé qué yo oí, pero Dios habló. y es un querido hermano mío, pero a él lo confundían conmigo. Pero yo dije, pero dime qué tú oíste, qué oíste, qué te dijo, para yo saber. ¿Cómo fue edificado? Porque tú vienes a mí a decirme eso, y ahora no sabes lo que dijo. No, pero la iglesia estaba encendida, y no pude oír lo que dijo. ¿Verdad? Poner por encima la experiencia, no sé, a lo mejor sensoriales, no sé, algo con estruendo que escuchó, por encima de la misma palabra, ¿verdad? Estaban gritando y Sí. mirando así. Yo sé de la iglesia pentecostal. Sí, sí. Bueno, el problema en sí mismo, ¿verdad? Es el énfasis, ¿verdad? De buscar esa experiencia sensorial por encima de la voluntad de Dios. Ok. Otra cosa es el celo. O la ira disfrazada de celo, ¿verdad? Muchas personas, no sé si han escuchado el celo de Dios, ¿verdad? Y utilizan ese sentimiento para crear emociones, justificando que es el celo de Dios. Pero tenemos que tener cuidado con eso, hermano, porque muchas veces lo que llaman celo por ahí es ira, ¿verdad? Y con tal de supuestamente defender su sana doctrina, hacen y deshacen. Y tenemos que tener cuidado. Dice, hay personas que confunden el celo de Dios con la ira. Enojados o airados no es la forma de confrontar las falsas enseñanzas. Moisés, aunque airado en contra de la idolatría del pecado de Israel, su ira no obró conforme a la voluntad de Dios. Números 20, 9 y 13. Números 20, versículos 9 al 13. Leo ahí. Sí. Número 29 al 13 dice: Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De una reacción. Y ese problema, una reacción. Moisés no respondió, reaccionó, ¿verdad? Obviamente el pecado de Israel era vergonzoso, era pecado, punto. Pero reaccionó. Entonces, como parte de su emoción, pues, vamos a ponerle celo como sentimiento o ira, no sé, o las dos, pues provocó una acción contraria a la voluntad de Dios. Y eso hay que tener cuidado con eso, hermano. Muchas veces nos decepcionamos de ciertas prácticas y enseñanzas que escuchamos por ahí como supuestas cristianas, como enseñanzas cristianas, pero si vamos a atacar y vamos a hacer apologética sobre esos asuntos, tenemos que hacerlo con una mente clara. No podemos dejar que la ira ni el enojo nos inciten. Recuerda que Santiago dice que la lengua muchas veces se inflama por el mismo infierno. A lo mejor tú pensando haciendo la voluntad de Dios, el diablo te pone cosas ahí que parecen ser bonitas y estás haciéndolo bien, pero estás destruyendo gente por ahí. El otro día entré a la página, entonces alguien hizo un comentario y yo le voy a investigar el comentario. Vamos a ver si consigo donde dijeron esa frase. Pues conseguí la página y conseguí la frase, que no voy a mencionarla aquí, pero cuando yo oigo lo que estaban
defendiendo la palabra, yo creo que fueron peor que... Yo creo que la cura fue más mala que el remedio, porque esa gente ha hablado más mal. Y yo digo, pero mira qué clase de cristiano es esto. Sí, no, y lo he visto gente hablando malo. Si no hablando malo, si tú supieras, como usa una de las palabras, dile que tu maíz se levante y la vende como prostituta. Así, un pastor. Tú sabes, yo sé que no son de acá, no sé si son de acá o de eso, pero como hay tanto loco ahora en la calle. Sí, no, independientemente de la denominación que sea, ¿verdad? Lo que estamos señalando es acciones que están mal. Y yo dije, están mal. Yo me reía porque yo decía, pero si él está tratando de corregir a porque dijo esta palabra, pero lo está haciendo, le decía a María, lo está haciendo peor. Lo está haciendo peor, ¿eh? Y lo está corrigiendo. Él tiene un coraje, es como tú dices, un cero, pero un cero que no es lo correcto. No, terrible, ¿verdad? Y qué pena. Bueno, ya son... Me quedan 9 minutos, ¿no? Sí. Ok. Si quieres, pues otra hora más. No, después salen con antorchas y fogatas, así, rastrillos, protestar. Eso fue uno de los ejemplos, ¿verdad? que leímos de Moisés, allá en Números, siendo el hombre más manso. ¿Verdad? Y entonces tenemos Éxodo 32, 19. Y vemos eso que leímos antes, que le costó la entrada de llevar el pueblo a donde Dios la había... Sí, Moisés es un humano, entonces tenía mucha carga, obviamente, y imagino que estaba frustrado. Fácil. Y hubo ahí también algo donde él se enorgulleció un poco también. Moisés se enorgulleció un poco, porque si vemos la expresión, él dice, os haremos. O sea, como que se le subieron los humos a la cabeza. El pecado principal ahí fue que no creyó en Dios. Cuando leemos, hay otra parte. Sí, él lo dice así mismo, que Dios, ¿no creíste que yo era capaz de hacer esto? Sí. Dice, no creíste en mí, no creíste en mi palabra. O sea, que hubo incredulidad. Y principalmente que no santificó a Dios en el pueblo. Sí. Básicamente. Sí. Ahorita mencioné que Moisés se airó por el producto de idolatría. Es en realmente. Aquel fue que ellos te estaban quejando. Pero en ¿quién tiene Éxodo 32, 19? Amén. Sí. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Sí, ¿ves? Aquí sí fue que se airó por producto de ser testigo de esta idolatría rampante del pueblo de Israel. El primero fue la queja, la murmuración, el darle que es tarde, como uno dice. Así que, hermano, ¿verdad? Esto hay que cuidarnos de nosotros, no caer en esa parte de ese emocionalismo, diciendo y justificando que estamos defendiendo la sana doctrina y atacando falsa doctrina, disfrazado de esto, de una ira, porque venimos siendo peor. Entonces tenemos Santiago 1:20. Ya finalizamos con este versículo. Amén. Sí. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Definitivo, ¿verdad? No podemos tener cabida, no podemos dejar lugar a la ira. Porque a veces cuando estamos airados nos sentimos que vamos a impartir justicia. Pero no es así, hermano, ¿verdad? Lo dice la palabra. Airados no podemos obrar la justicia de Dios. Así que, hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No sé si algún hermano ha comentado, alguien que quiera aportar algo. No, habían algunas cosas que yo quería decir, sí, pero como es que habían ciertos ejemplos que se estaban dando, Sí. pero como estoy viendo la trayectoria
del estudio, pues no, el comentario que voy a hacer no va a aportar, así que lo voy a dejar para, si llega el tópico, pues hago el comentario. Ok, nada. Sí. Pero está interesante, está muy bueno. Sí, ¿verdad? En resumen, el cristiano no busca las emociones nos siguen a nosotros, ¿verdad? Y si son emociones saludables, pues bienvenidas sean. Y en todo momento, ¿verdad? Tenemos que comportarnos con dominio propio, ¿verdad? A veces nos ocurren fatalidades, pero no podemos perder el control, hermano, ¿verdad? Sabemos que somos humanos, las emociones vienen, pero tenemos que procurar en todo tiempo mantener dominio propio, ¿verdad? Especialmente cuando sabemos cuál es nuestra posición ante Dios. Y si ya Él venció, ¿qué nos afana, ¿verdad? ¿Qué nos da ansiedad a nosotros? Yo no sé si el pastor estaba, porque estábamos jóvenes, Sí. pero yo no estaba todavía en la iglesia, pero yo creo que mi hermano Chago, que tomaba otro en la iglesia. Que si conoce a Chago, pastor. Comerío. Chago, sí, Sí, Chago. Chago. No sé por qué. Chago Pérez. Se le fue la emoción. Somos hermanos entre iglesias. Oh, él y quién fue, y Efraín o Norberto. Norberto y yo. Sí. Chago Perdona que se le fue la. Emociones, muy emocionante. Muy emocionante. Bueno, Como Moisés. Era buen hermano. Era Sí. buen hermano. sí, no, bueno, Pero pues, el pastor como Moisés, sí. sí, imagínate, un poco excesivo en la forma de... Que la Biblia dice airados, pero no pequéis. Ujú. O sea, que muchas veces usted ama mucho a Dios, que lo ama tanto, y hay gente que dicen cosas de Groserías, Dios. ¿no? Sí, y usted como que dice, si yo lo cojo, lo aprieto el cuello, o sea, usted no puede hacer eso, dejar que haga lo que quiera. Sí. Que La Dios- ira Dios- muchas Dios está veces, haciendo desde el punto de vista psicológico hablando, la ira muchas veces le sigue la sensación de falta de opciones ante una situación adversa, ¿verdad? Cuando una persona se siente arrinconada, no tiene, por lo menos en su mente, no ve opciones, cómo lidiar, casi siempre el sentimiento de ira escala, ¿verdad? Y ahí cuando se pone violenta la persona. Pero, entre más nosotros entendamos la voluntad de Dios, más opciones nosotros vamos a encontrar para nuestras vidas, ¿verdad? Más promesas, más una guianza más clara de cómo nosotros debemos conducirnos en nuestro diario vivir, ya sea con gente difícil de tolerar, ya sean cosas que no nos salen bien en la vida, etcétera. Entre más nos empapemos de la voluntad de Dios, más claro nosotros vamos a tener nuestro panorama, ¿verdad? Más opciones vamos a ver en nuestras vidas, menos probable es que nos airemos. Ok, pues, hermano, que el Señor les bendiga, oramos. Señor, te damos gracias por una noche más, por un estudio más, donde hemos aprendido sobre emociones, sentimientos, emocionalismo, Señor, sobre la importancia de mantenernos sobrios, Señor, mantenernos en ese estado de alerta, de conciencia, para saber lo que estamos haciendo, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo en nuestra sobriedad, Señor, que no nos permita que ningún exceso, Señor, nos nuble la conciencia. Señor, que sepamos administrar nuestro tiempo, energía, acciones de una manera saludable para mantenernos en ese estado que tú demandas, Señor, de nosotros. Señor, ayúdanos a seguir resistiendo, Señor, que es la manera correcta de luchar contra las huestes celestiales, Señor. Resistiendo, Señor, simplemente sometiéndonos a ti, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor amado. Señor, guíanos con bien a nuestros respectivos hogares, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén.